¿Imaginan ustedes a la agrupación Scorpions sin el timbre tan característico de su cantante, que ha hecho que su voz sea el sello de identidad de esta famosa y longeva banda alemana? Hace 55 años nacía en Hannover una de las bandas que con el tiempo se ha convertido en la agrupación más importante y emblemática del hard rock alemán. En 1965, Rudolf Schenker, un joven guitarrista de 17 años con sueños de superestrella de rock, fundó su primer grupo al que bautizó The Nameless. Esta agrupación tenía 3 integrantes más: un guitarrista, un bajista y un baterista. En 1969, año oficial de su lanzamiento, Michael Schenker, el hermano menor de Rudolf, también guitarrista virtuoso, y Klaus Meine, cantante, se unieron a la banda. Michael y Rudolf se encargaban de componer la música y Klaus escribía las letras. Así crearon su primer álbum, Lonesome Crow, que salió al mercado en 1972. Al poco tiempo, el baterista Wolfgang Zioni dejó la banda. Michael abandonaba también el grupo para entrar como guitarrista solista de la banda británica UFO, grupo con el que The Nameless se encontraba de gira actuando como teloneros. Los demás miembros también salieron de la banda, dejando solos a Klaus y Rudolf. A mediados de 1973, los amigos reformaron el grupo, al que llegaron el guitarrista solista Uli Jon Roth, amigo de Michael, y Francis Buchholz en el bajo. Estos dos músicos eran miembros de la banda John Roth. Las dos agrupaciones se fusionaron y fue así como nació finalmente Scorpions. Con esta alineación lanzaron 5 trabajos discográficos entre 1974 y 1978 que les permitieron adquirir cierto renombre en Europa y sobre todo en Japón. Ese mismo año, Uli Jon Roth se despedía de Scorpions para lanzarse como solista. Roth sería reemplazado por otro magnífico guitarrista, Matthias Jabs. La siguiente meta de Scorpions era conquistar el mercado americano. Michael volvió brevemente, grabando 3 canciones para Love Drive, el disco que lanzaron en 1979 y les abrió las puertas del nuevo mundo. Pero no fue sino hasta 1982 cuando la verdadera consagración llegaría con el fantástico disco Blackout, a pesar de tener todo en contra. Ese álbum estuvo a punto de quedarse convertido solo en un sueño. Los trabajos discográficos de Scorpions no habían colmado las expectativas del grupo y de sus productores. Entonces decidieron, bajo la supervisión de su productor Dieter Dix, apostar el todo por el todo en su siguiente álbum. Dix se puso en la tarea de buscar un lugar lo suficientemente tranquilo y con buena acústica para instalar un estudio de grabación con lo último en tecnología. Halló la perla rara en la Costa Azul francesa. En marzo de 1981, los miembros del grupo se instalaron en la idílica propiedad y allí, durante 3 semanas, trabajaron sin descanso en la preparación de Blackout, hasta que un buen día, en medio de un ensayo, Klaus empezó a sentirse mal. Un fuerte dolor de garganta y malestar le impidió seguir cantando. Pensando que la irritación era producto de una alergia al polen primaveral, no le dieron mayor importancia al suceso. Al 4.º día, Klaus había empeorado y no podía hablar. El cantante viajó precipitadamente de vuelta a Alemania. El diagnóstico de los médicos fue fulminante. Su garganta presentaba un grave problema de nódulos y le desaconsejaron cualquier tipo de esfuerzo. Se arriesgaba a dañar de manera irreversible sus cuerdas vocales y perder definitivamente la voz.
Los médicos le aconsejaron abandonar el canto y cambiar de profesión. Decidieron operarlo para extraerle los nódulos. A las 2 semanas regresó a Francia a retomar las grabaciones, pero un segundo malestar lo hizo volver nuevamente a Alemania. La situación era aún peor. Klaus se sometió a una segunda intervención. Después siguió un largo periodo de convalecencia. El disco quedó en el aire y Klaus entró en una profunda depresión. Lejos de dejarse vencer, su amigo y compañero Rudolf se encargaría de devolverle a Klaus el gusto por la vida. Viajaron a Japón en unas vacaciones improvisadas. Él y los demás miembros de Scorpions lo alentaron a luchar para recuperar su voz y continuaron con las actividades planeadas, esperando que su cantante se recuperara, y el milagro finalmente ocurrió. Un día, después de mucho insistir, Klaus aceptó viajar a Viena a consultar al Dr. Kursten, reputado especialista de la garganta. En mayo, Meine era operado por tercera vez de manera exitosa. El tratamiento posterior del Dr. Kursten fue muy efectivo y en noviembre Klaus no solo había recuperado su voz, sino que había adquirido más posibilidades a nivel interpretativo con un registro vocal más amplio. Blackout fue dedicado al Dr. Kursten y por supuesto fue un disco muy esperado. Fue el trabajo discográfico que finalmente colmó las expectativas del grupo y los propulsó al firmamento de las estrellas del hard rock. En poco tiempo, Blackout se posicionó en ventas como número 1 en Japón, número 1 en Francia, número 3 en los Países Bajos, número 5 en Suecia, número 10 en Alemania y en la lista Billboard de los Estados Unidos y número 11 en el Reino Unido. El tercer sencillo de esta producción, la canción No One Like You, lanzada en marzo de 1982, se convirtió en todo un emblema de la banda, siendo versionada por algunas agrupaciones e incluida en las compilaciones de grandes éxitos de la historia del rock. Esta es la historia de la consagración de una agrupación que sigue brillando en el firmamento de las grandes bandas de rock, hoy 55 años después de llegar con su música de la medieval y encantadora ciudad de Hannover.